Leyes de la naturaleza, leyes de la física, leyes de la química. Leyes son las cosas que ocurren en el 100% de los casos sin excepción. Las excepciones que vamos a ver acá son pertenecientes a otro tipo de leyes que también ocurren en el 100% de los casos. En este caso, nosotros vamos a revisar 5 leyes de la naturaleza, 5 leyes biológicas. Biológicas tiene que ver con la biología, con el desarrollo de la vida y con todo lo que implica el desarrollo de cada ser vivo. Primera ley biológica se llama ley férrea del cáncer, y ahí me faltó otra palabra, de todas las enfermedades y de todas las condiciones biológicas. Entonces, el cáncer ocurre por una situación puntual que afecta directamente al cerebro y está directamente relacionada con la forma en que representamos el mundo en nosotros mismos. Y nos afecta de cierta forma que reacciona el cuerpo y le da una salida a esa situación. La segunda ley nos dice que todo tipo de vida se desarrolla en 2 fases. O sea, hay una ley bifásica del desarrollo de la vida, y cuando hay una enfermedad, cuando se desarrolla una anomalía en el cuerpo, también hay una etapa previa en la cual se exacerba una de las 2 etapas. Cuando estamos de día, nosotros estamos activando nuestro sistema nervioso simpático. El sistema nervioso, pero por función, se divide en 2 partes, ¿ya? Por sistema nervioso simpático y por sistema nervioso parasimpático. El simpático es el que pone nuestro organismo en alerta, el que nos hace mantener los ojos abiertos y hacer movimientos conscientes. Ahora, cuando ocurre una solución de eso, entonces entramos en una bifase y ahí empiezan los problemas, generalmente. Tercera ley, sistema ontogenético. Aquí vamos a hablar de todo, ¿ya? De todo lo que es desarrollo de la musculatura, desarrollo de tumores, vamos a dar algunos ejemplos, porque todo está directamente comandado de nuestro desarrollo embriogénico y eso está directamente impregnado en nuestro cerebro. De ahí están dirigidas nuestras capas embrionarias. A medida que se desarrolla el feto, nosotros desarrollamos primero órganos funcionales básicos, ¿ya? Que están todos los órganos digestivos y respiratorios y todos sus anexos. Entonces está todo el tubo digestivo y luego desarrollamos órganos locomotores, huesos, ligamentos, tendones, y luego desarrollamos órganos que son recubiertos, que son los recubiertos de fosas nasales, retina del ojo, la piel y todos los recubrimientos de los órganos internos. Y esa es la última capa. Y ahí vamos a ver a qué capa corresponde la musculatura y a nosotros qué nos importa, en qué nos vamos a centrar más, porque obviamente dentro de 2 días no vamos a ver prácticamente nada de las enfermedades, sino que nos vamos a centrar en nuestro sistema locomotor, aquí es parte del cerebro corresponde, y cuáles son las cosas que le afectan, ¿ya? Porque vamos a entrar a ver por qué se produce una parálisis, por ejemplo, ¿ya? O por qué se produce un desarrollo mayor en un lado, por qué tengo más fuerza en un lado que en el otro. ¿Se acuerdan que había un tema por ahí? Todo eso lo vamos a comprender desde todas las leyes, pero vamos a comprender en qué zonas están ubicados los comandos de ciertos músculos, ciertos huesos, a partir del sistema ontogenético. Cada comando de su cuerpo está impregnado en nuestro cerebro y ahí es donde tenemos que tener más o menos la concentración y saber que si nos duele un músculo, un hueso, de repente poner frío en esa zona nos ayuda a aliviar el síntoma. ¿Ok? Vamos a comprender también por qué se producen los calambres, ¿ya? Los espasmos musculares. Sistema ontogenético de las bacterias, de los microbios. Y aquí vamos a entrar básicamente en desmitificar un poco el tema de las bacterias. Y aquí nos vamos a sacar de encima todo ese tipo de misticismo y paradigmas equivocados, porque de cierta manera vamos a entender que las bacterias son propias de nuestro cuerpo y hoy en día existe una investigación bastante grande y lo pueden anotar ahí para que lo investiguen. Hay documentales, los que les gusta ver documentales, ¿ya? Acerca del microbioma humano. Eso llega a explicar en mucha más profundidad de que las bacterias son coayudantes, viven con nosotros. Incluso hay muchas más bacterias que células humanas. La proporción es 10:1. Entonces hay que matarlas. Y muchas veces el uso de antibióticos y el uso de un montón de cosas como por el estilo para matar bacterias, en vez de ayudarnos, nos van
haciendo mucho daño, especialmente cuando se toman muchos antibióticos y no se protege la flora intestinal, y después el tipo entra en una caquexia por uso de antibióticos y entra en un sistema de intoxicación, pero básicamente lo que más le afecta es la falta de flora intestinal para poder digerir bien los alimentos. ¿Qué es lo que pasa con eso? No hay ningún tipo de desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque necesitamos digestión para eso. Última y la más reflexiva de las leyes, en realidad es la quinta esencia, que trata finalmente de sacarse todo este paradigma y empezar a pensar de manera diferente. Aquí es donde nosotros entramos ya a profundizar un poco y darle un poquito más de sentido a todo lo que llamamos enfermedades muchas veces, y incluyendo, por ejemplo, hay algunos efectos de los esteroides que lo vamos a mencionar por acá, que muchas veces no son efectos de los esteroides, ¿ya? Que son una reacción biológica. Por ejemplo, tengo dos tipos que son mellizos, gemelos, y a los dos se les ocurre ponerse testosterona. Y uno desarrolla una capa de espinilla, que su espalda parece una frutilla. Y al otro tipo le sale una ginecomastia, que es un desarrollo excesivo de la glándula mamaria que está bajo el pezón. Y lo atribuyen a un exceso de estrógeno. Y es verdad, se exceden los estrógenos y hay ginecomastia. Pero ¿será por el exceso de estrógeno o será porque vive una situación, se exceden los estrógenos y por eso da ginecomastia? O sea, hay una razón detrás. ¿Y por qué a un tipo le da ginecomastia y al otro le da acné? La epigenética también es otra forma, y ustedes pueden ver otro documental que se llama Epigenética Humana, o sea, epigenética. Y los factores epigenéticos vienen también a explicar el desarrollo de múltiples enfermedades. ¿Por qué? Porque la epigenética está por sobre los genes. O sea, epi significa por sobre la genética. Cuando descubrieron el genoma humano, dijeron aquí la sabemos todas, le fueron a preguntar a los especialistas, le dijeron, ahora sabemos la razón, el desarrollo del cáncer y descubrimos los genes. No descubrimos nada, simplemente sabemos que hay genes que se activan o se desactivan y con eso producen una enfermedad. Entonces, ahí quedaron la duda más grande, que es cómo se activan o cómo se desactivan. Entonces, ahí le dan toda la razón a las 5 leyes biológicas que han sido bastante vilipendiadas, y hoy en día hay muchos médicos que se están dando vueltas porque están encontrándole sentido a su carrera y no están solo haciendo plata. Y están diciendo, ¿sabes qué? Tienen razón. Estas cosas están ocurriendo así. En el 100% de los casos lo podemos comprobar y ustedes pueden empezar a verificar con cosas súper simples todo lo que les estoy diciendo. Y ya no hay cómo tapar esto, es como tapar el sol con un dedo. No se puede. Están hoy en día diferentes estudios llegando a lo mismo. O sea, está el epigenoma, está el microbioma humano, y hay una serie de otros estudios que han ido avalando todo esto, ¿ya? Entonces, finalmente, inclusive aquí es donde nos afecta a muchos deportistas que no saben de esto, están en una etapa, por ejemplo, de desarrollo, y caen en depresiones simplemente porque en un momento del desarrollo tuvieron una lesión y en el momento de la reparación una baja de rendimiento, y de ahí dicen, no sirvo para esto. Resulta que son tremendos tipos y son súper buenos, y en vez de esperar el tiempo suficiente, porque no saben del proceso bifásico, entonces se retiran del tenis, por ejemplo, que hoy en día también trabajo con un profesor de tenis, y el profe de tenis me dice, oye, eso le ocurre a todos los chicos. Los que perseveran pasan un tiempo de jugar medio mal porque cambiaron su estructura o porque tuvieron un accidente, y luego en la recuperación empezaron a pegarle bien de nuevo. Y los que superan ese tipo de traumas finalmente son buenos. Entonces, afecta a todo nivel de deportes y afecta en el desarrollo de la vida en general. Lo que más nos importa a nosotros, y lo vamos a ver, es cómo respondemos al medio en situaciones altamente complicadas emocionales, como por ejemplo cuando nos sentimos abandonados, ¿ya? Que el ejemplo del gatito, por ejemplo, que es algo bastante recurrente. El sentimiento de abandono en todo tipo de animal, todo tipo de ser viviente, provoca una reacción intrínseca de los túbulos colectores renales, del riñón, ¿ya? Para hacérselo simple, del riñón. ¿Ya? Pero lo que filtra el riñón a través de la sangre en el día circulan 120 litros de sangre.
Y ahí tiene que filtrar, eliminar toxinas y eliminar agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los elementos principales para que un ser humano o un ser vivo en general, especialmente mamíferos, sobreviva? Pero las funciones principales, digamos, lo que más necesitamos como mamíferos es agua y comida, ¿cierto? Ya. Cuando carecemos de agua, inmediatamente, como por ejemplo le pasa a los deportistas cuando llevan mucho tiempo restringiendo el agua, hoy en día incluso muchos cargan con agua, porque se dieron cuenta que cuando dejan de tomar agua por mucho tiempo, se produce una retención de líquidos. Lo atribuyen a una hormona, la aldosterona, le llaman la hormona antidiurética. Pero no van más allá. ¿Por qué se produce la hormona antidiurética? Quedan ahí. No, es que se produce la aldosterona y la aldosterona es una hormona que deja. Y ahí quedan. ¿Pero por qué se produce la hormona antidiurética? ¿Por qué se produce la testosterona? Porque tenemos testículos. No, es porque hay razones de por qué se produce más testosterona, menos testosterona. ¿Por qué las mujeres llegan a producir testosterona? ¿Por qué los hombres llegan a producir estrógeno? En realidad el por qué es súper importante. Aquí vamos a llegar a las razones de fondo, las razones biológicas. Bueno, a todo lo que le vamos a encontrar sentido ahora, eso es la quintesencia. ¿Ya? Que todo lo que se desarrolla en la vida ahora tiene sentido. ¿Ya? Y a las enfermedades no le vamos a llamar enfermedades, sino que le vamos a llamar programas con sentido biológico. Incluso la obesidad está dentro de eso y también es un programa con sentido biológico. ¿Ya? Retener mucha agua es porque necesito sobrevivir. ¿Ya? Y toda agua que tome la voy a retener. Hay gente que dice, me dijeron que tomara harta agua y no como nada y engordo igual. ¿Qué pasa ahí? Ya.